Muy buenas tardes, hermano. Estoy muy contento de estar con ustedes en este medio de comunicación frente a todos mis hermanos. Quiero saludar en Cristo a todos los hermanos y hermanas, especialmente a aquellos hermanos que nos han presidido y enseñado por largo tiempo en nuestra iglesia y hasta hoy le sirven al Señor. Por nombrar algunos, quizás nuestro hermano Enrique Morales, que es conocido por todos, ¿no es cierto? Nuestro hermano Juan Castillo, nuestro hermano Oscar Díaz, nuestro hermano Jaime Nostroza, nuestro pastor Andrés Urrutia, ¿no es cierto? Y otros hermanos que a la distancia también, no siendo tal vez hermanos que se congreguen con nosotros en la casa de oración, ¿no es cierto? Pero que son hijos del Señor al igual que nosotros, conocidos por todos como nuestro hermano Alamiro Castillo, el pastor Roberto Cayulao, el hermano Gabriel Vázquez, de algunos de los que me recuerdo que sé que son hombres que le sirven al Señor, que por largos años, y espero que en algún momento puedan escuchar estos servicios que son tan edificantes para nuestro espíritu en estos momentos de separación personal. Quisiera saludarle muy sentidamente y los nombro muy en especial, aunque sin duda se me van a quedar algunos hermanos que pueda nombrar, pero el propósito de mencionarlos se debe a que el mensaje que el Señor nos quiere decir en este momento está dirigido a ellos. Y también a nosotros, que le hemos conocido, que somos algunos más jóvenes, que también aferramos la fe en el Señor y que procuramos hacer su voluntad. Amén. El mensaje de Dios que nos tiene en esta oportunidad se encuentra en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14, 15 y 16. Dice así la palabra del Señor. Dicen así estos versículos. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este mensaje que aparece en estos cortos versículos, como toda la palabra del Señor, tiene mucha profundidad para nosotros. Amén. Es quizás, como lo menciona el comentario, la parte intermedia de la carta de Pablo a Timoteo, donde les enseña cómo debemos conducirnos en nuestra relación en la iglesia. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Estando Pablo ausente, le escribe a Timoteo para recordarle, porque siempre nosotros, estando en la casa del Señor, se nos está enseñando.
Pero es necesario que muchas veces que alguien que tiene a Dios puesto por delante con mayor autoridad pueda recordarnos y hacernos reflexionar cómo debemos servirle al Señor. Dice Pablo a Timoteo para que, citarlo, si él no está presente, esta persona que ha conducido a Timoteo, que ha visto en él algo muy bueno, que le sirve al Señor, el cual de muy niño ha sido instruido en las cosas de Dios del Antiguo Testamento y en su interés buscando al Señor, ¿no es cierto?, encontró a Pablo, quien le explicó y le declaró las verdades bíblicas que se encontraban ocultas en el Antiguo Testamento, los misterios, y sin duda alguna que él se aferró porque él con el Espíritu de Dios reconoció las verdades que aquí existen en nuestra Biblia como lo es ahora. Y dice para que, citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Bueno, esta carta, si bien fue dirigida a Timoteo, Dios ha permitido hacerla pública. Es una carta abierta ahora. Y está escrita para mí y está escrita para cada uno de los que le servimos al Señor. Quizás nos falta dedicación en la lectura de la palabra. Muchas veces que es algo tan importante. Porque el Señor quiere algo de cada uno de nosotros. Lo expresa en estos versículos diciendo cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál debe ser la relación de Timoteo, en este caso, y la nuestra actualmente, en la casa de Dios? Pero en el bien entendido de que ya no nos figuremos la casa de Dios como fue en el Antiguo Testamento, el templo donde permanecía y llegaba a la presencia de Dios, sino que la casa de Dios nos enseña la palabra que ahora venimos a ser nosotros. Soy yo, es usted que me está escuchando, todos los que hemos recibido al Señor, como Pablo le predicó a Timoteo, así muchos nos han enseñado y hemos aferrado nuestra vida, nuestra fe, nuestra confianza en las manos del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros somos la casa del Señor. Jesús lo dejó muy claro. Quizás muchas veces los confundimos. Dios dijo que ya no, Él no habitaría más en casa hecha de mano de hombre, sino que iba a habitar en los corazones de los hombres. Y ahí iba a grabar su palabra. Iba a habitar con ellos. Y esta es la casa de Dios que se refiere Pablo y le aconseja a Timoteo cómo debe conducirse en la casa de Dios, en la relación con sus hermanos, en el trato con sus hermanos, cómo debe enseñarles. Y como muchas veces nos falta quizás el deseo de conocer más de la voluntad del Señor, nos equivocamos y cometemos errores. Pero si tenemos la oportunidad, y yo le invito a cada uno de los hermanos que me escuchan, que puedan leer este libro, esta carta de Timoteo, primera de Timoteo, todos sus capítulos, porque nos va a dar muchas enseñanzas prácticas. Pero hay enseñanzas de más profundidad. Como dice aquí, conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente.
esta iglesia nos habla que es la iglesia del Dios viviente. Cada uno de nosotros, como le decía, que somos el templo del Señor. Él la instituyó en un momento y dijo, esta va a ser mi iglesia. Es mi iglesia. Dios lo dice. Le pertenece a Él, Él es el dueño de la iglesia. Cada uno de nosotros le pertenecemos. Le insisto, como somos nosotros la iglesia, cada uno de los que hemos aceptado al Señor, le pertenecemos al Señor. Dice, la iglesia es la iglesia del Dios viviente. Esto que le pertenecemos al Señor es muy importante. Y que es un Dios viviente. Es alguien que está presente. No es un Dios ajeno, es alguien que está ahí para ayudarnos, para socorrernos. Un Dios poderoso, verdadero. Dice, Primera de Pedro, tengo un alcance de una cita bíblica. Primera de Pedro 2:9. Dice así su palabra. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Qué importante es esto de ser integrante de la iglesia del Señor. Él como sinónimo dice que somos su iglesia, que somos su pueblo, que somos su familia. Nos pone diversos ejemplos para que nosotros podamos comprender nuestro lugar y podamos comprender el lugar que Dios tiene en nuestra vida y en nuestros medios. Siendo Él el dueño, es como si fuera el dueño de casa, si lo comparamos con una familia. Y una casa, obviamente el dueño de casa la ordena, la enseña, la sustenta, la dirige. Y el dueño de casa tiene que estar en su casa para poder enseñar. El dueño de casa, un dueño de casa, cuando no está el dueño de casa, sabemos que las cosas no van bien. Pero Él nos asegura que Él es el dueño de casa. Nos asegura que Él es el dueño de nuestras vidas. El dueño de la iglesia. Él es que llamó y constituyó a todos los que acepten al Señor Jesucristo. A todos, del más chico al más grande. Dice que lo consideró pueblo adquirido por Dios. Hay una gran importancia en cada uno de nosotros. Y junto con esa bendición tan grande que Dios nos da a todos los que aceptamos a Jesucristo en nuestra vida, de la cual nos trae tantas bendiciones, nos trae una gran responsabilidad también. Como muchas veces escuchamos por la televisión, que nos llaman a la libertad, pero una libertad con responsabilidad. Y así Dios nos tiene dentro de su iglesia, nos tiene como su pueblo, nos tiene como su familia, con muchas bendiciones, pero con una responsabilidad grande también, propia nuestra y propia para los que están a nuestro alrededor. Porque yo soy dueño de casa y tengo una responsabilidad en mi hogar. Tengo responsabilidades materiales.
Pero también, como he conocido al Señor, sé que tengo responsabilidades espirituales. Porque si yo soy hijo del Señor y el Señor es mi dueño, yo soy su pueblo, soy de la familia del Señor, tengo que dejar bien puesto el nombre del Señor. Porque Él dice que eligió un pueblo santo, un pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, a la luz admirable. El Señor nos enseña que Él es la luz y podemos conocerle y dar testimonio de Él, obedeciéndole tal cual le obedecemos a nuestro Padre en nuestros hogares, asimilando como a una familia. Si nosotros somos obedientes a nuestros padres terrenales, debemos ser obedientes a nuestro Padre celestial. Porque nuestra fe, nuestra esperanza es esa, que Él es nuestro Padre, que Él nos va a guardar, nos va a socorrer y que Él viene pronto a buscarnos. Él está presente, sabemos que estando Él presente en medio nuestro las cosas marchan bien. Como le sucedió y lo reconoció un siervo de Dios, al igual que nosotros, en el Antiguo Testamento, el cual tenía esta convicción tan importante, este fundamento tan grande, que es comprender que somos hijos de Dios y que Él nos va a favorecer en todo momento, porque somos su propiedad. Yo les hablo como a todos mis hermanos que han recibido al Señor y tienen esta convicción, tienen esta seguridad, se han aferrado su fe a seguir al Señor y hacer su voluntad. Esta convicción que nos da el Señor por medio de la fe y que se va manifestando a través del tiempo, porque no todos le conocemos igual al Señor, hay un desarrollo. Su iglesia nos enseña la palabra, como dicen en los capítulos anteriores, que está administrada por los obispos, pastores, ancianos, los cuales nos van enseñando las cosas y nos van guiando. Así vamos creciendo y Dios permite que se vaya manifestando todo lo que Él tiene prometido para sus hijos, nosotros. Y especialmente le damos gracias al Señor por estos hermanos que han recibido al Señor y que efectivamente a través del tiempo ellos han dado el testimonio que el Señor nos encarga a todos y cada uno que debemos dar, de servirle al Señor fielmente, siendo obedientes al Señor. Le mencionaba que había un siervo en el Antiguo Testamento que tenía esa seguridad y tenía esa convicción de que el Señor estaba con él, como la debemos tener nosotros en el día de hoy, en estos tiempos, de que el Señor está con nosotros. En 1 Samuel 17:26 nos habla un pasaje muy conocido de un siervo destacado de David. Quizás todos le conocemos, de distintas maneras nos enseña el Señor, nos enseña
por otros predicadores un mensaje en diversas direcciones, pero en esta oportunidad quisiera recordar un versículo, como esta historia es tan conocida. Dice Primera de Samuel 17:26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Nosotros en esta vida tenemos mucha dificultad en diversas áreas, pero como le quiero recordar que al igual que David en aquel tiempo, y al igual que Dios estaba con él en aquel tiempo, Dios nos está recordando en este momento de que Dios está con nosotros. Él es el dueño de su iglesia, el dueño de su pueblo. Él está en medio de la familia de Dios, que somos nosotros, como decía la lectura inicial. Y David, conocemos todo este pasaje, que declaró, porque estaba en su corazón y tenía esa confianza, diciendo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Estos escuadrones es la familia de Dios, es el pueblo de Dios, quizás no la iglesia de Dios revelada y adquirida por Jesucristo para estos tiempos, pero el Dios que estaba con él es el que está ahora con nosotros, para ayudarnos, para vencer en las dificultades. Esa dificultad tan grande que tenía el pueblo de Dios en ese momento, donde estaban sus enemigos enfrente, y todos conocemos la historia, estaba este gigante al frente y todos temblaban, pero hubo uno Ojalá ahora hayamos muchos. Dios manifieste su poder en cada uno de los que le aceptamos y creímos firmemente en el Señor Jesucristo, para que nazca en nosotros el valor, la fuerza para cumplir su voluntad y hacer su voluntad. Porque nosotros, el propósito de Dios es que manifestemos su voluntad. Nosotros que somos la sal del mundo, la luz de la tierra, Él se va a gloriar en medio de su pueblo, porque Él está ahí, en medio. Él dice que Él es un Dios viviente, vive, no es un Dios ausente. Él es el dueño de su iglesia, que somos todos nosotros, el dueño de su pueblo, que está en medio de nosotros. Debemos aferrarnos en esta realidad y pedirle al Señor que Él nos fortalezca cada día para que enfrentemos el día a día con la ayuda del Señor. No miremos en nuestra fuerza, sino que veamos más allá, porque nuestra vida no consiste solo en las cosas materiales, ni en este cuerpo natural que podemos ver, sino que para la iglesia del Señor hay mucho más, mucho más. Está toda el área espiritual, está todas las cosas intangibles, podríamos decir, que Dios tiene para sus hijos. Como lo relatan los versículos en Timoteo, ¿no es cierto? Dios efectivamente colocó en su iglesia y le dio gracia a unos más que a otros,
dándoles dones, ¿no es cierto?, para que nos presidan, nos enseñen. Y todas estas cosas las recibimos por gracia del Señor, las recibimos por dones del Espíritu Santo, pero para que sean manifestadas, nuestro carácter es mejorado, nuestras vidas son cambiadas, es una obra espiritual que se manifiesta en nuestras vidas. Nosotros como iglesia y como cada uno de los hermanos que la integramos, tenemos una responsabilidad que dice cuál es en los versículos siguientes de la lectura de Pablo a Timoteo. Dice el versículo 15 en adelante, dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo podremos ser columna y baluarte de la verdad? Aferrándonos a las enseñanzas que nos dice el jefe de la familia, como lo hace el hijo cuando le acepta los consejos de su padre. Nunca el padre al hijo le va a tratar de conducirlo por un mal camino, sino siempre lo va a tratar de llevar a un mejor destino. Y así nos enseña el Señor. En la iglesia del Señor, todas las enseñanzas que podemos recibir de nuestros hermanos que están fundadas en su palabra son para que nos edifiquemos. Y no solo nosotros, que somos los principales que los recibimos, sino para los que nos están mirando, aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Nosotros estamos encargados de ser columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir esto de las columnas y baluarte? Nos enseña el Señor y no podemos ver todo. Quizá los comentarios, la transcripción mencionan algunas columnas. Siempre las columnas han sido importantes en los templos, físicamente hablando. Las conocemos de mármol, las columnas las conocemos de hierro, muy firmes. Pero están firmes para que lo que está construido no se caiga. En ningún momento se caiga. Para eso son las columnas. Ese es el propósito de las columnas. Y baluarte es el cimiento. Eso es el encargo que nos hace el Señor. Nosotros como hijos del Señor deberíamos y en algún momento debemos cumplir esta misión. Ser columna y baluarte del Evangelio. Obedeciendo al Señor, no doblándonos para sostener el Evangelio, aferrando estas realidades y estas verdades en nuestra vida, para que puedan Dios manifestársela a los que no la conocen al Señor. Porque también nos habla de un misterio de piedad, que estas son revelaciones que nos han llegado por medio del Espíritu. Nosotros las podemos ejecutar. En algún momento Dios nos dará la fuerza para ser tan firmes como una columna en muchas de las áreas que vemos que en el mundo están torcidas. ¿Cuántas cosas nos vemos a nuestro alrededor torcidas? Podríamos pensar las más cercanas que se están viendo últimamente. Hombres casándose con hombres, mujeres con mujeres, y así diversas cosas que no están de acuerdo al orden que Dios tiene establecido para la humanidad y principalmente para nosotros que somos sus hijos. Si le hemos recibido al Señor, debemos aceptar y recibir con gratitud los consejos que nos da nuestro Padre. Dice que debemos
ser obedientes a Él y ser columna y baluarte. Entonces, estas cosas de esta revelación de que somos su pueblo, de que hemos aceptado al Señor Jesucristo, esos deben ser nuestros fundamentos, porque las columnas tampoco se pueden caer, tienen que estar sujetas en un buen fundamento. Y ese es nuestro fundamento. Dice que hay un misterio, dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, e indiscutiblemente, todos los que hemos aceptado al Señor, no en ningún momento podríamos empezar a cuestionar, a dudar lo que nos enseña el Señor, a dudar del Señor mismo, como podemos ver en los capítulos anteriores que habían algunos que no reconocían ni siquiera al Señor Jesucristo, pero yo me estoy dirigiendo a mis hermanos que se han acercado al Señor con fe y han aferrado al Señor, para que tengamos valor en nuestras vidas, confiemos en el Señor, como lo hizo David en aquel tiempo, ¿no es cierto? ¿Quién se iba a atrever a desafiar al Dios viviente, este que vive en su iglesia ahora? El que vive en la persona que ha recibido al Señor. Si Él está con nosotros, ¿quién podrá hacer contra nosotros? Dice su palabra. Esta fe debemos abrigar. Estos son los principios que deben conducir al cristiano. Le sirvió a David tener esa confianza. Conocemos este pasaje. Efectivamente le sirvió a David porque él sabía que el Dios viviente estaba con él. Él siendo un hombre pequeño, no siendo guerrero, pero ese poder sobrenatural que nos enseña Dios que cae sobre cada uno de nosotros, estas bendiciones espirituales que tiene el Señor para nosotros, son las que nos van a fortalecer, nos van a ayudar cuando tengamos y enfrentemos dificultades. Él nos va a ayudar, Él nos va a socorrer porque somos su pueblo. Está además recordar de cómo David, con esa seguridad, se enfrenta a Goliat, ¿no es cierto? Y en el nombre de Dios va y le lanza aquella piedra y le destruye. Y le corta la cabeza. Recibió muchas bendiciones. Dice que el rey le tenía prometido riquezas, le tenía prometido su hija como para desposarlo y perdonarle todos los tributos a su rey. Así el Señor ahora nos tiene grandes bendiciones. Él quiere que seamos columna y baluarte de la verdad. Frente a la adversidad, frente a estos errores que el mundo que no conoce al Señor, aquellas personas que quizás en este momento me están viendo y que no han aceptado al Señor en su corazón, tal vez, como dice su palabra, sean locura. Pero para nosotros, mis hermanos, los que conocemos al Señor y hemos puesto nuestra fe en Él, debemos apropiarnos de esta realidad y demostrarle que en nuestros hogares podemos hacerlo diferente, que en nuestros trabajos podemos hacerlo diferente, que en nuestra iglesia al Dios que le servimos es un Dios ordenado, que efectivamente si Él es el que conduce su iglesia, demasiado bien que debería ir. Pero tenemos que todos someternos a la voluntad del Señor. Yo le doy gracias porque a través del tiempo he visto
el testimonio de muchos hermanos que se han aferrado al Señor, han permanecido en el Evangelio, han buscado el agradarle al Señor y han sido un ejemplo para mí. Todos en algún momento le fallamos al Señor, pero si somos, como dice su palabra, su pueblo, y Él como Padre el que nos guía y nos corrige, podemos aceptar su corrección. Podemos aceptar que aquel hermano que es más anciano, que ha tenido más experiencia en el Señor, como la tenía Pablo con relación a Timoteo, como lo tenía Timoteo con relación a sus hermanos de aquel tiempo. En este tiempo también, en la iglesia del Señor, Dios tiene hermanos, los cuales Él ha bendecido con dones. Le ha dado dones, algo sobrenatural que derrama el Espíritu Santo como Él quiere. No es que nosotros lo deseemos, podríamos desearlo, pero si el Señor quisiera, nos lo daría. Porque dice su palabra que Él le da conforme el Espíritu quiere. Así como el Espíritu quiso, así le entregó a cada uno los dones. Yo puedo anhelar un don que es muy bonito en la iglesia, pero está en las manos del Señor si dármelo o no dármelo. Para trabajar en el Evangelio, tenemos que, entre tanto, obedecer al Señor y procurar hacer su voluntad, comportándonos como cristianos, siendo ejemplo. Y dice Él, como Él dice que somos su pueblo, tiene bendiciones para todos, a todos nos ha bendecido. Y en algún momento, si nosotros procuramos la santidad, procuramos hacer su voluntad, Él la va a manifestar esta bendición. El Señor bendiga el mensaje de esta palabra. Él ponga en mí el deseo de servirle al Señor, porque llegado su momento, Él nos va a usar poderosamente, nos va a demostrar de que Él está con nosotros, tal como lo hizo con David. Si le somos fieles y procuramos ser esa luz, esa sal de la tierra, ahí el Señor nos va a bendecir grandemente. Yo le doy gracias al Señor por poder tener la oportunidad de expresar estas palabras y este mensaje que primeramente es para mí, y reconocer nuestros hermanos que le han servido al Señor por largo tiempo. A ellos les saludo muy sinceramente, a todos mis hermanos, los que pueden estar congregándose con nosotros, como aquellos que actualmente no lo están, porque ciertamente reconozco que muchos hermanos han aferrado a la fe del Señor, y esta es nuestra familia. Todo aquel que se aferra al Señor y busca agradarle es nuestra familia, dice el Señor. Y dice que comenzando nosotros, una de las cosas que debemos hacer, dice hacer el bien, primeramente en la familia de la fe. Así que es un deber reconocer y ayudarnos entre nosotros. Yo con este mensaje le doy muchas gracias al Señor, porque Él primeramente, como digo, habla a mi vida, pero le habla a cada uno de nosotros. Aquellos que Dios ha bendecido con un don, aquellos que están comenzando en la iglesia, quizás conociendo muy poco su evangelio, pero Dios le va a hacer grande. Dios le va a bendecir grandemente y se va a dar a conocer en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, el poder del Señor y las bendiciones que tiene para cada uno de nosotros. Si nos alejamos de la iglesia, están las advertencias también. Obvio, vamos a perder
muchas bendiciones. Si estamos lejos de nuestros hermanos, vamos a perder muchas bendiciones. Yo le invito a que en este tiempo que no nos podemos reunir físicamente, que podamos escudriñar la Escritura con regularidad y orar al Señor para que Él nos fortalezca y nos siga guiando como lo ha hecho hasta el día de hoy. Yo con esto le doy gracias al Señor y que para Él sea toda la honra y toda la gloria.